Esperamos que llegue algunas personas más. Mientras tanto, si tienen alguna duda, alguna cosa que preguntar, algo, estamos atentos. Somos 40. Oh, no debería haber tanta gente. Se aprovecharon esto de juntar gente en el curso. ¿Eh? Nunca había tenido un curso de 75 alumnos. Pero bueno. Ya. Bueno, lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a empezar a ver hoy día es la segunda unidad ya. Ya dejamos la parte básica de hacer dibujitos. Ya sabemos ubicar puntos en el espacio, ya sabemos trazar líneas, ya sabemos dibujar planos, ya sabemos dibujar volúmenes, incluso hemos aprendido a hacer perspectivas. Esa es la base. Con eso podemos empezar a visualizar objetos. Ahora vamos a meternos en la normativa de esto. Para que las cosas funcionen, tienen que tener normativas, tienen que tener normas. En ingeniería, sobre todo, es muy poco lo que se deja al arbitrio de cualquier persona, que cualquiera haga lo que quiera. Eso no ocurre normalmente. Menos en dibujo técnico. Sobre todo considerando que el dibujo técnico se ordenó, se normalizó, más o menos allá por el año 1910, 1900, a principios del siglo XX, imagínense, llega a más de 100 años. Y fíjense que esas primeras normas que se hicieron en esa época son más o menos las mismas que tenemos ahora. Alemania fue el primer país que normalizó este cuento, que ordenó este tema, y ellos lo hacían con las normas DIN. Las normas DIN son normas alemanas, ¿ya? Deutsche Institut Normative, una cosa así. Ya, normas alemanas que son famosas en todo el mundo. Hicieron famosos los alemanes porque fueron los primeros que pusieron normas específicas, cómo debería hacerse algo, específicamente también en dibujo técnico. Esto duró hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrolló una organización nueva que se llamaba ISO, International Standard Organization, que tenía, según ellos decían, criterio técnico, pero la verdad es que era más bien una cuestión puramente comercial. ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el problema? Después de la guerra, se trató de fomentar el comercio internacional. Sin embargo, una empresa francesa, por decir algo, que fabricara una maquinaria, entre paréntesis, estoy muy alérgico, así que me voy a rascar muy seguido los ojos, me pica mucho. Es triste la primavera para mí, pero bueno. Esta empresa francesa fabricaba maquinaria que quería venderla al mundo. Sin embargo, la gente era reacia a comprarle, por una razón muy simple. Decía, pucha, se me rompe un pernito y tengo que pedirle pernos a esta empresa, porque ella hace sus propios pernos. Una tuerquita, cualquier piecita chica, cualquiera de estas piecitas no tan importantes, tenía que pedírselas exclusivamente al fabricante, y las empresas fabricaban de todo. Entonces, hubo un consenso en que esto debiera cambiar, debiera mejorarse un poco, y por lo tanto se creó esta International Standard Organization con un fin netamente comercial, como dije, y lo primero que hizo fue normalizar pernos, tornillos y tuercas. ¿De qué manera entonces que están dentro de ciertas normas? ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que yo no me preocupo, compro una máquina, compro una maquinaria, compro cualquier elemento, se rompe un perno, voy a la esquina, a la ferretería y lo compro el mismo perno, con las mismas normas de fabricación. Entonces, partiendo por eso, se dieron cuenta de la ventaja que era normalizar, que todos habláramos un lenguaje común, que todos hiciéramos las cosas en común. Y lo mismo pasó con el dibujo técnico, ¿ya? La primera, ¿cómo se llama? El primer ítem sobre el cual normalizó la ISO fue específicamente pernos, tornillos y tuercas, o pernos, tuercas y tornillos, como dice el código. Después de ahí, una serie grande de cosas se normalizaron, entre ellas el dibujo técnico. Y el dibujo técnico se basó en las primeras normas DIN, las normas alemanas, y son más o menos las que usamos nosotros. Las normas tienen una gran importancia porque permiten olvidarnos de muchas cosas y hacer las cosas mucho más fáciles. El mismo tema de los pernos y tornillos, por ejemplo, resulta que hay una manera normativa, una normalización en cuanto a cómo dibujar un perno, ¿ya?
Y en cuanto a cómo dibujar un perno, entonces lo que tenemos que hacer es seguir esa norma y es mucho más fácil que dibujar un perno con su hilo alrededor, con toda su forma, de una manera real. Entonces, esa normativa, por ejemplo, me ayuda a eso. El posicionamiento de las vistas, que es lo primero que hemos aprendido, frente, planta, perfil izquierdo, es normativo también, porque eso me ayuda a entender de dónde estoy mirando, ¿ya? Y si fuera de arriba, de frente y perfil derecho, sería ISO A, sería otra manera. Entonces estas dos formas de visualizar son las que nosotros deberíamos tratar de mantener. Nosotros en Chile trabajamos básicamente con ISO E, así que es frente, planta y perfil izquierdo. Frente, planta y perfil izquierdo. ¿Ya? No es arriba, frente y perfil derecho, como es el ISO A. Entonces tenemos que tener eso más o menos claro. Y luego entonces hay una serie de elementos que vamos a incorporar ahora y a partir de ahora, perdón, entre paréntesis, esto que estoy hablando ahora no entra en la prueba para nada, no lo consideren, ¿ya? Solamente hasta en la clase anterior es lo de la prueba, la PEP. Esto es materia nueva, que no se va a preguntar hasta después. Y esto, como ustedes van a ver después, va a ser mucho más difícil mucho más difícil el dibujar estos temas. Ok, vamos a presentación. ¿Se ve? ¿Se ve esta imagen? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Con eso seguimos conversando entonces. Normas internacionales de dibujos planos mecánicos. Esta es la base de todo lo que vamos a ver durante 2 o 3 semanas, que son las normas, la normativa. ¿Ok? ¿Qué significa esto? La normalización es un conjunto de reglas y recomendaciones concebidos metódicamente por un organismo competente destinados a conseguir y mantener un ordenamiento dentro de un campo determinado con el fin de procurar beneficios para la sociedad acordes con su desarrollo social económico. Así es la definición, es una definición estricta de las ventajas de la normalización. Específicamente nos vamos a meter en la normalización en dibujo técnico. ¿Cuál es la ventaja de esta normalización? ¿Ya? La finalidad de la normalización, simplificar, o sea, seleccionar productos que reúnen las características más convenientes y racionalizarlas al máximo a fin de obtener formulaciones sencillas y los procedimientos de fabricación más aconsejables. Es decir, la normalización, el fin es hacer las cosas más simples para obtener resultados. La manera en que nosotros trabajamos con dibujo técnico es la manera más fácil de hacerlo. ¿Para qué nos vamos a complicar haciendo cosas más complicadas? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida haciendo cosas que no se entienden? Entonces, simplificar es una cosa. Unificar, es decir, adoptar las medidas permanentes para obtener productos intercambiables y reducir la gama de fabricados agrupándolos por grupos de semejanza. Que todos entendamos lo mismo, que cuando hablamos de un perno M6 de 40 milímetros, sabemos de qué estamos hablando en cualquier parte del mundo. Ya cuánto mide, cómo sirve, cómo se usa, tal cual. Así es la unificación. Entonces ya hace más simple el tema, es más comprensible en todas partes del mundo. Y especificar, esto es fijar de un modo preciso, no precioso, pero igual es precioso, preciso las características de los materiales, procesos y servicios. Al especificar, se establece la garantía de calidad por la identificación de las características exigidas, eliminando toda indeterminación. Fíjese, por ejemplo, que si nosotros tenemos un eje, un cilindro, al cual le agregamos un rodamiento, el rodamiento tiene que calzar justo con el diámetro del eje, ¿ya? Ahora, nosotros podemos tratar de ubicar el rodamiento por la medida, lo cual no es muy conveniente, o simplemente verificar que tenga un código normalizado ese rodamiento y solamente le pedimos al proveedor ese código de rodamiento y va a calzar exactamente porque está especificado. Son las especificaciones de fabricación. Eso también nos facilita mucho la vida. ¿Ok? Eso también se incluye en el dibujo técnico. Si un producto está normalizado, existe fuera y tiene un código, nosotros no dibujamos todo el producto, dibujamos un esquema del producto y aplicamos el código. Entonces, en ese sentido, nos hace mucho más fácil la vida. Desde la unificación de las dimensiones de los papeles empleados para dibujar hasta las normas en las que se especifican y dan instrucciones para realizarlos y prepararlos de acuerdo a su contenido, y pasando por normas referentes a rotulación, lectura e interpretación de planos, disposición de vistas,
de un componente, simplificación de trazados laboriosos mediante la opción de símbolos, signos, etcétera, o casi todo está normalizado en el dibujo técnico de ingeniería. Todo esto está normalizado. Todas estas cosas son claras de normalización. Partamos con las ventajas de la normalización, específicamente en el dibujo técnico. La de no tener que inventar la medida y forma de los componentes que ya están normalizados. No tenemos que inventar nada porque existe. Y existen más elementos normalizados de los que ustedes imaginan, ¿ya? En nuestro caso, en Chile, en nuestro país, nosotros normalmente hacemos partes y piezas pequeñas y todo lo demás le incorporamos elementos que ya están normalizados. Ya hacemos un carrito, le incorporamos ruedas, rodamientos, bujes, ejes, flanches, todos otros elementos que ya existen en el mercado, por lo tanto no los dibujamos, solamente los agregamos. ¿Cuál es la ventaja también? La de tener determinado en las normas, la forma y las medidas que han de cumplir los componentes que no están normalizados, han de acoplarse a componentes que lo están. Si existe una pieza que está normalizada y nosotros tenemos que, ¿cómo se llama?, adherirnos a ella, apuntarnos a ella, vamos a tratar de hacerlo normalizado. Por ejemplo, nosotros vamos a fabricar un estanque que va a tener una salida de agua, por ejemplo, de 1 pulgada con un flanche. Bueno, este flanche, este chaflán de unión, es un elemento normalizado. Entonces las perforaciones para el chaflán, la perforación general, las perforaciones de uniones, están determinadas y nuestro tanque va a tener en esa sección las perforaciones y las indicaciones para su fabricación, tal cual está la normalización. Eso lo hace más fácil, en vez de estar calculando cómo lo voy a hacer, qué van a tener, nada, ahí está. También sirve la de no necesitar los dibujos de especie de aquellos componentes que están normalizados. Por ejemplo, ya que estábamos hablando de rodamiento, yo no voy a dibujar las partes y piezas de un rodamiento si tenemos este dibujo normalizado, si este objeto normalizado. El rodamiento es una cosa bastante complicada de dibujar, pero ya está hecho, ya está fabricado, entonces solamente lo especificamos esquemáticamente. También está la de saber que al representar ciertos detalles en algunos componentes, en los dibujos de despiece, las dimensiones y demás datos se han de sacar de las normas correspondientes, ¿ya? Entonces no especifico mucho, este código tanto, este producto código tanto, las normas me dicen cuáles son las características. Entonces tengo muchas ventajas en ese sentido. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de un dibujo técnico donde hay una serie de elementos que están dibujados muy esquemáticamente. Por ejemplo, este es un tornillo, por ejemplo, un perno, perdón. Este otro perno, este que está aquí, que está a este otro lado, esto es de frente y esto es de lado. El perno no está dibujado con todos sus hilos, sino que está dibujado de una manera esquemática y normalizada. Y solo lo especifico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido está bastante claro el tema. Todas las piezas están dibujadas, todos los elementos están dibujados de acuerdo a normativa. Ahora, la norma es el conjunto de datos tomados como referencia, conseguidos de acuerdo a un colectivo y razonado, con objeto que sirva de base de entendimiento para la solución de problemas repetitivos. Vamos a fabricar ladrillos. En Chile hay dos tipos de ladrillo. Uno que se llama ladrillo fiscal, por ejemplo, que no es este, digamos, y otro que se llama ladrillo prensado, que nosotros lo conocemos como ladrillo princesa. Y ese es uno de los errores que cometemos también, bueno, en varias partes del mundo en realidad, es que le asignamos nombre genérico a una marca, como la Gillette, como el Confort, el ladrillo princesa. Princesa es una marca de ladrillos prensados, ¿ya?, que es una marca muy, muy conocida y muy, muy grande. Hay otras marcas también que fabrican estos mismos ladrillos prensados con perforaciones y todo, pero todos estos ladrillos tienen que tener sus dimensiones características. Si no fuera así, uno no sabría cuántos ladrillos necesita, cómo va a distribuirlo, cuántos comprar, cómo hacer el diseño. Nada de eso se podría hacer si no estuviera normalizado la fabricación de ladrillos. Las normas internacionales ISO no tienen carácter obligatorio, esa es una cosa que tenemos que tenerla clara. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en nuestra organización, en nuestra universidad, la Universidad de Santiago, no sé si ustedes saben, pero la Universidad de Santiago se acaba de certificar en ISO 9001. La ISO 9001 es una norma internacional también que certifica la gestión de la calidad que está desarrollando la organización, ¿ya? No significa que sea bueno o malo, no significa que tenga buenos profes, que tenga malos profes, no significa que tenga buen material o malos materiales. Significa cómo hago yo para entregar lo que yo ya definí como mi entrega. Entonces, esta manera de trabajar fue certificada por una empresa. No era obligatorio para la Universidad de Santiago tenerla, no es obligatorio en términos generales, pero sí es bastante bueno. Las empresas comerciales, y ustedes cuando trabajen se van a dar cuenta de eso, normalmente certifican en ISO 9001 por elementos más bien comerciales, de marketing, más que de técnica y gestión.
a pesar de que la ventaja por este lado es mejor, es mucho más amplia, pero se vende mucho mejor un producto cuando tiene una certificación ISO detrás. Por ejemplo, si nosotros vamos a exportar a otros países, nuestro importador, nuestro cliente, va a estar más tranquilo si nosotros tenemos el respaldo de una certificación ISO. Alguien que dice, no, esta empresa realiza sus procedimientos de acuerdo a ciertos estándares y por lo tanto puede garantizar ese nivel de calidad que está ofreciendo. Ojo con el tema. Cuando ustedes van a ver probablemente en alguna parte la ISO 9000, no sé en qué área la estudia, en qué nivel la estudia, pero yo sé que le dan una vuelta por ahí. La ISO 9000 es una norma de gestión de calidad, pero no es una norma de gestión o sea, no es una norma de calidad de producto. Por ejemplo, dos empresas fabrican el mismo producto, uno con una muy buena calidad el producto y otro con una muy mala calidad el producto, y ambas empresas pueden estar certificadas en ISO. Porque ambas empresas les aseguran al cliente, este nivel de calidad yo se lo puedo asegurar. ¿Y por qué se lo puedo asegurar? Porque tengo un sistema de gestión detrás. Este nivel de calidad que tengo yo, se lo puedo asegurar porque tengo un sistema de gestión de la calidad por detrás. Entonces, independiente de la calidad del producto, su sistema de gestión, la forma en que trabaja, está certificado. Y esa es la diferencia en ISO 9001, en lo que son las normas de gestión de calidad. Bueno, dado que la normalización aporta considerables ventajas económicas, generalmente es aplicada. Además, en caso de litigio, indica las condiciones mínimas del suministro, a no ser que en los contratos se establezcan expresamente otras distintas. O sea, las normas de calidad están hechas para ponernos de acuerdo y para tener más tranquilidad en cuanto a cómo estamos trabajando. Partamos entonces con lo más básico de las normas nuestras de dibujo, el formato de láminas. ¿Ya? Alfabeto de línea, escritura y escala son los 4 elementos básicos. Hay otro elemento básico también que lo vamos a considerar en forma parte de la próxima reunión, con eso vamos a partir. Pero partamos con esto, el formato de lámina. Hay una serie de tamaños ISO, se llaman ISO A, de primera elección. Nosotros tenemos desde el más pequeño, formato de lámina, formato de trabajo, de dibujo, desde el más pequeño al más grande. El más pequeño de la primera, de lo más obvio, de los que siempre se usan, de los que normalmente estamos usando, es el A4. Es el formato que ustedes han comprado, algunos de ustedes. ¿Ya? Es un formato, como ustedes ven, con dimensiones parecidas al formato oficio, pero con algunas pequeñas variantes. Fíjense una cosa, el formato que sigue, que es el A3, es el doble del anterior, fíjense, 210 por 297, 297 por 420. Entonces, el formato A3 es el doble. El formato A2 es el doble del anterior. De 297 a 420, 420 a 594, siendo 594 el doble de 597, siendo 420 el doble de 210, siendo 840 el doble de 420, 841, siendo 594 la medida inicial. Fíjense, esta medida, que era el largo, se transforma en el ancho en la otra medida. Y después, el doble de esto es el ancho, o sea, es el largo. Y esto es la base del otro, y así sucesivamente, hasta llegar al último, 841 por 1189, que son una medida bastante más grande, ya que es 3 veces esto. Estos son los formatos básicos. Trabajamos normalmente con esto. Si tenemos alguna cosa distinta, podemos elegir alguno de estos donde hay algunas variantes. Pero la verdad es que estos ya son para cosas muy específicas y van a depender de ciertas empresas. Por lo general, trabajamos con esto. En lo particular, las empresas se mueven dentro de estos dos. 594 por 841 y 420 por 594. Estos se usan bastante menos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la forma en que vamos a entregar el dibujo, el objeto en que lo vamos a entregar, es un objeto que está normalizado. ¿Y por qué está normalizado? ¿Por qué se le da esta norma? Porque este A4 es la unidad mínima de almacenamiento en archivo. Esto lo puedo guardar en una carpeta. Por eso es la medida mínima. ¿Ya? Es lo más chico que puedo guardar. Ahora, si tengo el A3, lo doblo por la mitad y me entra en la carpeta, ¿ya? Con la altura del 97. Ahora, si es el A2, lo doblo por la mitad y lo vuelvo a doblar por la mitad y queda el tamaño de la carpeta. Entonces, la unidad en que se construyó esto está basado en el tamaño de la carpeta de archivo, siendo el más bajo el A4, y el más pequeño. Ahora, esto tiene ciertas recomendaciones. Se recomienda un margen mínimo de 20 milímetros para formato A0 y A1 y de 10 milímetros para A2, A3 y A4.
pudiendo reducirse en muchos casos de 10 milímetros a 0 y a 1, y a 7 milímetros para 4, así que es muy grande el dibujo, pero no es necesario. Ahora, si es necesario, el margen para archivado, este debe tener un ancho mínimo de 20 milímetros en el borde requerido. Nosotros estamos viendo el archivo, y el borde de al lado 20 es más grueso, ¿se han fijado? Esos 20 milímetros es para perforar y archivar. Esa es la razón de ser de ese tamaño. Y por eso me permite, asimismo, hacer el doblaje después para poder archivarlo también. Ahí está. El rotulado, donde estoy entregando la información para poder identificar todo esto, consiste en uno o más rectángulos adyacentes con una longitud máxima de 170 milímetros, que es el ancho máximo útil de la A4, los cuales a su vez pueden dividirse en otros rectángulos dentro de los cuales se debe anotar toda la información necesaria para la fácil interpretación del dibujo. ¿Ok? El rótulo se colocará en la parte inferior derecha del plano, tanto para las láminas ubicadas horizontalmente como para las ubicadas verticalmente. Y de acuerdo a lo mostrado en la figura, debiendo corresponder su lectura con aquella del dibujo. Aquí leo, aquí leo. ¿Estamos? Sin embargo, se permite el uso de las láminas tipo X en posición vertical y láminas tipo Y en posición horizontal según la posición de trabajo. En estos casos, el rótulo debe colocarse en la parte superior derecha y orientarse de tal manera que pueda leerse desde la derecha. Así, desde la derecha, como se muestra en la figura. Para lograr una distribución uniforme, la información necesaria en el rótulo debe agruparse en zonas rectangulares en dos grupos. Una zona de identificación, por ejemplo, donde van a poner su nombre y el código de curso, de 14307 creo que es este. Una o más zonas para la información adicional, las cuales pueden situarse sobre y o a la izquierda de la zona de identificación. La zona de identificación debe tener la siguiente información básica. Claro, el número de identificación, denominación de lo representado, TEC 1, por ejemplo, y nombre del propietario legal del plano. En este caso también pueden ser ustedes, el nombre de ustedes. En las zonas adicionales puede señalarse lo siguiente: el símbolo de representación utilizado en el dibujo, si es de primero o tercer cuadrante, si es ISO-E o ISO-A. Eso vamos a ver de qué se trata. Una escala del dibujo, si es que existe, unidad de medida, si no está en milímetros, rugosidades superficiales. Ojo, cuando dice unidad de medida, perdón, si no está en milímetros, es porque si está en milímetros, como es lo normal, no se pone ninguna unidad de medida. Si el plano en Chile no dice ninguna unidad de medida, se entiende que está todo en milímetros. ¿Ok? Ahí en el cuadro del rótulo se puede ver si es que estamos usando otras unidades de medida, otros tipos de dimensiones, etcétera, ¿ya? Si hay rugosidades superficiales, si estamos trabajando con superficies ásperas, superficies brillando como espejos, se indican también. Si hay tolerancias geométricas, o si hay tolerancias generales, si no están indicadas en el acotado. La tolerancia la vamos a estudiar también y vamos a entender de qué se trata. El tamaño del formato también está indicado, la fecha de ejecución del dibujo, la fecha que lo están haciendo, es como obvio. Símbolo de revisión, situado en el casillero A en la figura. Fecha de descripción abreviada de modificaciones con referencia al símbolo de revisión. Otra información, por ejemplo, firma de los responsables para el que reemplaza, etc. En la figura se muestran los arreglos de la información básica. Estos son esquemas de rótulo básicos. Son los que más normalmente podemos encontrar. Este es más básico, este es una cosa más grande, aquí tenemos harta información, ponemos el nombre, lo que sea. Ahora también podemos tener, y eso también es importante declararlo, cuando tenemos elementos dibujados muy comunes, muy complejos, pueden tener varias partes y piezas de distintos materiales, así que vamos a incluir sobre el rótulo una línea con los materiales. Son contornos de líneas continuas gruesas tipo A, y la lista de materiales dividida en columnas por medio de líneas continuas gruesas o finas, tipo B respectivamente, y vamos a ver qué son las líneas A y B, para permitir consignar la información bajo los siguientes encabezamientos y la secuencia opcional. Los encabezamientos son números de orden o posición del componente, descripción o designación del componente o producto terminado, cantidad de cada componente, observaciones, material. Aquí está, por ejemplo, el rótulo. Aquí arriba del rótulo está la lista de materiales, está el número, cantidad, designación, material y observaciones. Y ahí se está poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 3, por ejemplo, son 2 rodamientos de acero, con la observación de código tanto. Se van anotando en cada una de las líneas completa la información de este número 3, que nosotros en el plano vamos a indicar aquí va
un esquema va indicando el número 3, acá el número 3, número 3, número 3, los que sea que aparecen aquí. Entonces hay una correlación completa entre lista de materiales y lo que aparece dibujado en el plano. Adicionalmente, puede incluirse en la lista de materiales otra información necesaria para el producto acabado. Por ejemplo, número de inventario, para saber dónde lo sacamos, estado de entrega, masa del componente terminado, acabado, etcétera, lo que sea necesario para entenderlo. El formato también tiene marcas de centrado, aunque ustedes probablemente no lo hayan visto, no se hayan dado cuenta, existen estas marcas de centrado. Voy a ver si tengo aquí. Este es el formato del cual estamos hablando, la 4. ¿Ya? Este no tiene marca de centrado, pero tiene... No, sí tiene aquí línea de centrado, marca de centro. Una hojita que dice marca de centro. Casi no se nota. Línea centro de hoja. Aquí está marcado específicamente. Ya lo vieron. Las marcas de centrado facilitan la reproducción o microfilmación. Deben señalarse 4 marcas de centrado, dice normalmente. Este tiene solamente 1 porque es muy chico. Los planos de tamaño alargado o seccional, debido a su amplitud, requieren marcas adicionales o lados más grandes, en el punto medio de cada sección a ser filmada. Esto es para poder grabar. Fíjense que estamos hablando de microfilmación o reproducción. O sea, son normas que se mantienen a pesar de que ya no están en uso prácticamente. Esos son los ejes de simetría. Esta es la línea correspondiente al centro. Son ejes de simetría, marcas de centrado, que me permiten después poder copiarlo, poder fotocopiarlo, poder guardarlo. Marcas de orientación, indica la orientación del plano sobre el tablero de dibujo. Fíjense lo antiguo que es, todavía debe estar. Estas marcas son flechas que deben colocarse a través del marco coincidiendo con las marcas de centrado de esos lados, de tal forma que una de las marcas siempre esté dirigida hacia el dibujante. Aquí me dice yo que esto lo pongo así en el tablero de dibujo y aquí me pongo yo como dibujante, aquí, en este sector. ¿Ya? Este también, y me puedo poner acá también, puedo ponerlo de otro lado, acá me puedo poner acá. Este es el tipo de marca. Y esta es la posición en que yo debo estar en el tablero de dibujo, ¿ya? Para poder dibujarlo adecuadamente, para poder leerlo. Esas son las marcas de orientación que tienen los planos, que tenían los planos antiguos, ya casi no se están usando. Porque la mayor parte de los planos se usan de manera digital y solamente se utilizan su paso a producción de manera física normalmente. Vamos entonces al alfabeto de líneas, es decir, cuáles son las líneas que nosotros estamos ocupando normalmente o normalizadamente. Bueno, el espesor de la línea se elige de acuerdo al tamaño y el tipo de dibujo, estamos claros. De acuerdo al espesor se usan 2 tipos. La relación entre, que son línea gruesa y línea fina, en todos los dibujos. Eso, a ver, es como, yo debería explicarlo un poco más, porque en realidad yo lo sobreentiendo, pero no se entiende tanto. Ustedes van a dibujar siempre con 2 tipos de líneas. Yo les pedí un 0,5, un lápiz grafito, un portamina 0,5, y ese va a ser el tamaño de la línea gruesa. Cuando marquen menos esa línea, va a ser la línea fina, y tenemos las 2 líneas, ¿ya? Normalmente se usa línea 0,5 para dibujo y 0,3 para otros trazados, que son los que normalmente uno tiene, con los que uno dibuja, ¿ok? No es el caso en este momento. De acuerdo al espesor se usan 2 tipos, A y B, gruesa y fina, y la relación entre el espesor de la línea gruesa a la fina no debe ser menor que 2:1. Y se puede elegir según el siguiente rango: 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, 2 milímetros. Por ejemplo, si yo estoy usando un lápiz para hacer líneas de 2 milímetros, línea demasiado gruesa, excesivamente gruesa, la línea fina se dibuja 1,4. Si yo estoy dibujando 0,5, la línea fina tiene que ser 0,35 o 0,3, que son los portaminas que existen. Si yo estoy dibujando 0,35, debe ser 0,25, que es un portamina, ya no es portamina, en realidad ya es prácticamente un rapidograph, que son elementos de dibujo más complejos. Así que yo tengo que elegir esto. Nosotros vamos a trabajar siempre con esto, dentro de este rango. Esto, entre otras cosas. 7, 5 y 3,5 y 0,35, 0,3 son los más comunes. Nosotros trabajamos 0,5 y 0,3. O puede ser 0,7 y 0,5.
pero tenemos que determinar la diferencia muy clara entre esta línea más gruesa y la más fina, o entre la línea gruesa y la más fina. Ya, eso es muy claro, pasamos por eso. La línea gruesa tiene un sentido y un uso, y tiene que ser muy claro. Y la línea fina tiene un sentido y un uso y también es muy claro. Debido a ciertas dificultades en ciertos métodos de reproducción, el espesor de 0,18 debe evitarse, ya no se usa ya para nada. Para cuando se usan otros tipos de espesores de líneas, como por ejemplo en el esquema eléctrico o tuberías, debe indicarse la convención adoptada por medio de notas sobre el dibujo correspondiente. Hay otros tipos de líneas que se usan en otros dibujos técnicos más específicos, pero no lo vamos a ver nosotros porque no nos atañe. La parte eléctrica nosotros la podemos determinar con 2 líneas también. El espacio mínimo entre líneas paralelas no deberá ser menor que 2 veces el espesor de la línea más gruesa. Es decir, si trabajamos con 0,5, el espacio mínimo entre 2 líneas no va a ser menos de 1 milímetro. ¿Ya? Nunca. Es recomendable que este espacio no sea menor que 0,7. Para determinar que hay una línea, que hay distancia entre 2 líneas, vamos a tener siempre 1 milímetro de separación. Y esta es la norma. Fíjese, A y B son los tipos de línea que estamos hablando. La línea A, que se llama siempre hacer línea gruesa, es para dibujar contornos o aristas visibles. Eso lo tenemos que tener claro. La línea B, línea delgada o fina, es para líneas imaginarias de inserción, líneas de cota, líneas de proyección, achurado, líneas externas de elementos de revolución, líneas cortas de centro. Todos ese tipo de líneas deben usarse entonces con una línea delgada. Si estamos trabajando con 0,5 acá, esta debe ser 0,3. Si estamos trabajando con 0,7 acá, esta debe ser 0,5. ¿No? Hay una línea gruesa que quedó justo en la línea, que la línea C, línea gruesa libre a mano, es para límites de secciones parciales, esa mano alzada. Hay una línea delgada que contiene zigzag, que son para otro tipo de línea. Línea segmentada también es línea delgada, línea fina. Es línea segmentada para aristas ocultas y ejes ocultos, es línea fina, dependiendo del grosor de otras líneas, el grosor que nosotros usamos. La línea segmentada fina también es lo mismo, aristas ocultas o ejes ocultos, va a depender del tipo de dibujo. A algunos dibujos les viene más una línea más gruesa del segmentada, o sea, una línea con segmentos más gruesos, a otros les viene más una línea con segmentos más delgados. También está la línea punto segmentada, que es para eje, línea de simetría y trayectorias. O la línea punto segmentada con cambio de dirección, que es para planos de corte, que vamos a ver todo eso más adelante. También está la línea punto segmentada gruesa, que es para indicaciones espaciales en aristas o superficies, o indicaciones especiales. O la línea punto segmentada doble, que es para líneas exteriores de parte adyacente, posición alternativa, esquema de piezas móviles, líneas centroidales, líneas iniciales con baja definición en sketch, piezas situadas al frente de un plano de corte. Todo esto entonces es tipos de línea. Nos concentramos nosotros. Lo que nosotros vamos a ver normalmente es una línea gruesa para dibujar aristas, una línea delgada para estas otras líneas que vamos a ver en su momento. Hoy también sirve para líneas segmentadas como esta, o líneas de puntos segmentadas como esta. ¿Ok? De hecho, la línea gruesa la vamos a usar única y exclusivamente para aristas, y casi todo el dibujo va a ser con línea gruesa. Aquí está entonces estas líneas. ¿Se fijan? Las líneas A, son las líneas gruesas, se ubican acá. Y cada una de las otras líneas segmentadas, líneas F, líneas delgadas continuas, líneas de esta clase, esto me está indicando que la pieza sigue, que es un corte que sigue para abajo, y esta línea así con esto es corte también, que es un poco antiguo, ya no se usa tanto, pero igual se entiende. Así que todos los tipos de líneas se indican su posición acá, de acuerdo a este dibujo. Lo mismo ocurre con esto. Ya, esta me indica la trayectoria del eje, esta línea doble punto segmentada, la trayectoria del eje del perfil que tengo dibujado acá. Fíjense que como esto es bastante largo, yo dibujo esta otra parte aquí, me indico de esta forma, que esto es un mismo eje, que es una misma figura, esta y esta, solo que están ubicadas a distancias mucho más grandes. ¿Se entiende esa idea, no? Y esta es una línea de corte a mano, como esta, línea gruesa libre, esta, sí, ¿ya? Precedencia de línea, es decir, cuando dibujo una línea y cuando dibujo otra. Cuando dos más líneas de diferente tipo coinciden, el orden de precedencia es el siguiente: contornos y bordes visibles, tipo A. Contornos y bordes ocultos, en línea de segmento, tipo E o F. Planos de corte, línea tipo H. Línea de centro y líneas de simetría, líneas tipo G.
líneas centroidales tipo K, líneas de proyección tipo B. Ahora, si en un momento coincide un borde oculto con un contorno, con un borde visible, se dibuja solamente este. Entonces, cualquier cosa que queda después de esto, si que está tapado por esta línea, no se dibuja. Si tengo solamente plano de corte y no hay nada más, dibujo el plano de corte. ¿Ya? Pero si hay una línea de centro y de simetría y un plano de corte, dibujo el plano de corte encima. ¿Ya? Este es el orden en que tengo que ver el dibujo. Lo primero que se ve es la línea de contorno, lo segundo que podría aparecer es el borde oculto siempre que no esté tapada por la primera, después los planos de corte siempre que no estén tapados por contorno, y borde oculto, borde visible, y así sucesivamente. Un ejemplo, este dibujo está hecho en ISO A. Esto es como se ve de arriba, esta parte. Esto es como se ve desde la derecha, esta parte. Y esto es como se ve de frente. ¿Ya? Vamos a tener una media clase las próximas semanas para entender la diferenciación entre ISO A e ISO E. La práctica del correcto trazo de líneas es importante para facilitar la lectura de los dibujos. En la figura se muestra algún ejemplo ilustrativo. Aquí tenemos una línea de eje, sin embargo, vista desde arriba, esta arista, que aquí coincide con la línea de eje, por lo tanto la línea de eje no se dibuja, se dibuja la arista. ¿Ya? Y aquí tengo esta arista y esta otra arista, estas dos aristas, esta y esta, que son esta y esta. Y aquí tengo solamente esta. Cuando la veo desde este lado, esta arista queda visible, y no hay ninguna arista acá, por lo tanto la línea de eje queda dibujada, y la línea de segmento acá. Aquí la línea de eje queda tapada porque coincide con esta arista, aquí esta queda visible porque aquí no hay ninguna arista. Y aquí están también los mismos dibujos. ¿Cuál es correcto e incorrecto? Por ejemplo, es correcto que la línea segmentada toque llena a la figura y no que toque en el aire. Cualquiera de estas cosas, aquí por ejemplo, es esta la línea importante, entonces, aquí cuando hay una arista que termina y que quiero que quede visible, la línea de segmento no debe tocarla. Entonces, esto no, porque se fijan que confunde el dibujo. Esto también está correcto y esto está incorrecto. ¿Ya? Porque aquí esto tiene que tocar, tengo que llegar hasta el punto mismo, tengo que indicar el punto donde se termina esa línea de eje. Lo mismo ocurre acá, en esta esquina. Esta esquina es correcta porque estoy marcando la esquina. Esto está incorrecto porque no queda bien claramente marcada la esquina. Siempre teniendo en cuenta eso. Tocando la línea, aquí no está tocando la línea, está incorrecto. Aquí está incorrecto porque deja la línea por la que paso sin tocar una línea. Y esto está incorrecto porque si estoy tocando, puede confundir. Y así sucesivamente lo que es correcto e incorrecto. Lo mismo ocurre con esto. Esto está bien porque está separando, y esto está mal porque le está tocando, entonces confunde. Esta forma que está aquí. Esta línea que está acá es la que continúa por detrás. ¿Se fijan? Siempre. Aquí estoy formando la arista, aquí no se está formando la arista, se ve feo. ¿Ya? Aquí estoy continuando y aquí no sé qué está pasando. Y así sucesivamente, todas estas son formas. Esta es la forma correcta de mostrar estas dos aristas aquí, que se entienda que no están relacionadas y aquí parece que estuvieran relacionadas. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos claro cómo se usa la línea de segmento. Vamos a hablar de la escritura. ¿Cómo escribimos nosotros? Tenemos que tener ciertas características que yo las voy a medir siempre. Y esto sí las voy a empezar a medir ahora, en el dibujo que ustedes me entreguen. Tiene legibilidad, uniformidad, y esto otro no me interesa tanto. Apticidad para microfilmación y otras reproducciones fotográficas ya no se usa. Pero sí que sea legible y uniforme. Para las reglas generales, las caracteres deben ser claramente distinguibles para evitar alguna confusión. Tengo que saber qué letra es, por favor, que no se me confundan. Y si estoy usando letras mayúsculas, la I es una I mayúscula sin punto, los puntos son de la I minúscula, la J es sin punto mayúscula, y las minúsculas con punto. Entonces, no confundamos cosas porque pueden empezar a pensar, bueno, ¿qué realmente me está diciendo con esto? Ahora dice que para la producción de microfilmación se requiere que el espacio entre letras y números sea por lo menos igual a 2 veces el espesor de la línea más gruesa. El espesor de la línea para minúsculas será el mismo para facilitar la inscripción. Entonces, estamos trabajando con este tipo de línea. La altura H de las letras mayúsculas se toma como base de dimensionado. Esta es la altura H de las letras mayúsculas. A partir de ahí, el rango de altura es esta, 1,5, 3,5, 5, que sería lo normal para nosotros. Entre 5 y 3,5 vamos a trabajar nosotros normalmente para escribir. Nuestras letras van a tener 5 milímetros de altura.
para trabajar. ¿Ya? La altura HC no debe ser menor de 2,5 milímetros. ¿Estamos claros? Las relaciones estándares para DH más económicas que dan como resultado mínimo espesor de líneas son 1:14 y 1:10. Las letras pueden ser inclinadas 50 grados, 15 grados, perdón, hacia la derecha con la vertical. Esta es la vertical, entonces estamos aquí, la letra puede ser 15 grados hacia la derecha. ¿Ya? Relación con la vertical, 15 grados. 90, 15. Esta es la vertical, 15 grados. Esto que está así, en diagonal, son 75 grados en realidad respecto a la base, y corresponde a lo que se denomina italic. Si ustedes buscan en el Word, en otra parte, cuando habla de letra italic, van a ver que es letra inclinada, y esta letra inclinada está a 75 grados. Eso es italic. Aquí tenemos algunas guías para ilustrar principios. Para que todas las leyendas puedan leerse sin dificultad alguna, cuando el plano esté colocado en posición normal de trabajo, sin tener que girar la forma correcta de escribir dichas leyendas se muestra en el siguiente esquema. Esta es la manera correcta de escribirlo. Si nosotros tenemos una línea aquí, queremos escribir, lo correcto es escribirlo en este sentido, no en este lado, hacia abajo, no, en este lado. Si la flecha va para allá, escribimos de aquí hacia arriba, arriba. ¿Ya? Y cuando escribimos debajo, escribimos mirando a nosotros, no así, no al revés. ¿Estamos? Esta es la forma en que nosotros vamos a escribir. Vamos a hablar de escala finalmente. Esto lo vamos a ver más en profundidad después, pero vamos a ver de qué se trata. Es la relación de la longitud del segmento que se representa en el dibujo y la longitud a representar. Hay escalas lineales, escalas naturales, escalas de ampliación, de reducción, escala numérica y una serie de escalas. ¿Qué es una escala natural? La que tenemos nosotros ahora, la que usamos normalmente. Se designa indicando la proporción precedida de la palabra escala. La escala natural se indica 1:1. Así se lee, 1:1. Así se muestra, 1, 2.1. La escala de ampliación se indica x/1 y se lee x/1. ¿Ya? ¿Qué significa? 2 de aquí es 1 de allá. Aquí, 2x son 1 de la realidad. La escala de reducción es 1:x y indica 1 de aquí es 2 en la realidad. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, si es 1:2, 1:2, 1 aquí es 2 en la realidad. Ya está 1:2. Separado. Eso lo tenemos que tener claro. Esas son las escalas. En la escala de unidades gráficas se deben contener la unidad de medida más múltiplos y submúltiplos que faciliten la lectura del dibujo. Las escalas normalmente se usan, aparte de la natural, son estas mostradas en la escala. Esta es más difícil de entender, yo creo que mejor lo vamos a ver en su momento, cuando vayamos viendo lo que es escala. Aquí hay escalas naturales, hay una serie de escalas más comunes. Ok. Tenemos bien básicamente qué clase de planos vamos a ver. Tenemos plano general de conjunto, donde tenemos una pieza, que esta es una polea, que está cortada, está sujeta por una plancha, con un pasador, con un buje pasador, que es este, y un perno de sujeción con una barrita, que es este. Esta es la barrita que está dibujada aquí, este es el buje, este redondo, esta es la plancha, que es esta, ¿ya? Tenemos una polea cable, en este caso es un plano de conjunto. El plano de conjunto presenta una visión general de dispositivo a construir. No hay muchos datos, mucha información, está mostrando cómo se construye nomás, y cada una de las partes y piezas está mostrada también después de esa parte. De forma que se puede ver la situación de las piezas que lo componen con las relaciones y las concordancias existentes entre ellas. La función principal del plano conjunto consiste en hacer posible el montaje. Esto implica que debe primar la visión de la situación de las distintas partes sobre la representación del detalle. Y aquí se tienen que tomar en cuenta todas las vistas necesarias, el formato, todos los elementos que tenemos que tener claros. En el plano de conjunto hay que identificar todas las piezas que lo componen, marcarlas, asignarle a cada una la pieza, y aquí tenemos que tenerlo muy claro. Por ejemplo, las dimensiones generales, las dimensiones normalizadas. En esta lista no se debe añadir información que no se pueda ver en el dibujo, como dimensiones o cosas referenciales, nada, bien simple. Esta es la figura representada, ya, un tornillo y una arandela. Estas son las representaciones. El plano de fabricación y despiece muestra todas las piezas, se refiere a dimensionar cada uno de los elementos a construir y fabricar según proceso, maquinado, fundido, estampado, de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano. Aquí se está indicando, por ejemplo, ven estas flechitas que están acá, esto que está aquí indica nivel de terminación, si voy a pulir, si voy a lijar, todo eso está indicado. ¿Ya? Todas las formas de mostrar esto están indicadas acá. Está M6 por 1, 1,3 de profundidad, un agujero. Son dos agujeros de métrico 6 por 1 milímetro. ¿Te fijan todas estas? Indica maquinado, fundido, estampado.
Maquinado, obtener la pieza según el plano, sea a través del proceso torneado, fresado, cepillado. Fundido, las dimensiones de las piezas fundidas son mayores que las reales porque deben someterse a este proceso. Y estampado se realiza a través del uso de obligación de matriz. Son planos de montaje, de instalación, para catálogo, plano de perspectiva explosiva, y eso. Son una variedad de planos que no tiene mucho sentido verlos tantos, los voy a dejar como indicaciones. Esto lo voy a subir a la página para que lo vean, le echen una miradita. Quiero que sí siempre lo usen y vean bien el uso de líneas para no confundirse. Ese cuadrito de líneas que les sirva de referencia, vayan a verlo de repente para estar seguros de cómo van a tener que dibujar. ¿Estamos, jóvenes? Deberíamos estar hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Les cuento entonces que hoy día va a estar arriba de la página la PEP para que puedan terminarla, o va a estar, perdón, va a estar con seguridad a 0 horas de mañana, temprano, para que puedan realizarlo durante 2 o 3 días. Les voy a dar mi video. Las indicaciones del departamento son de 2 días para una PEP, o un poco menos, dice, pero les voy a dar 3 para que lo hagan, sin ningún problema. ¿Estamos? Nos vemos entonces en la próxima reunión. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Profe, gracias. Chao, chiquillos. Chao, que estén bien. Perucci Dorismond. ¿Quién es Perucci Dorismond? ¿Quién es Perucci Dorismond? ¿Y quién es? ¿Puedes hablar? ¿Quién eres tú? ¿Este es tu nombre? No te habían fijado. Sí, es mi nombre. ¿De dónde sale ese nombre? Con ese apellido no lo había visto nunca en mi vida, para serte sincero. ¿El Dorismond? Los dos, Perucci Dorismond. Sí, el Dorismond es un apellido francés. Ah, ya. Dorismond. Sí, de hecho, justo, Dorismond. Dorismond. ¿Y tú eres chileno, sí? No, haitiano. ¡Haitiano! Ah, pero hablas bien español, sí, como para entender, no tienes problema con eso, ¿cierto? Sí, no tengo problema para entender. Ah, ok. Ah, perfecto. Ya, pero sin gusto. Nos estamos viendo. Chao, chao, profe. Chao. No.